Capítulo 1. El reino hechicero de Nazarick, escrito por Oblivon 2991. Corrector. El cortador de cuerdas. Gracias por leer mi fanfic. Mi idioma materno no es el inglés, así que tenga paciencia con los problemas gramaticales. No soy dueño de la novela o serie de anime Overlord, creada por Kugane Maruyama. No soy dueño de la trilogía Mass Effect desarrollada por los estudios de juegos BioWare. Por favor, revíselo. Sé que cometeré errores que trataré de corregir y trataré de aprender de mis errores y mejorar. Esta historia hecha por pedido de Sandmanut 4. Gracias por leer esta notificación. Disfruta de la historia. El universo es un lugar bastante grande. Si solo somos nosotros, parece una terrible pérdida de espacio. Carl Sagan pasaron 1200 años desde que los seres supremos llegaron y conquistaron el mundo, trayendo prosperidad y riqueza consigo mismos. Con la derrota de los gobiernos corruptos, los enemigos del equilibrio y con la conquista de los demás continentes del planeta. Finalmente, llegó la Edad de Oro bajo el sabio liderazgo del rey hechicero. Con la llegada del Shinigami y su ejecutor llegaron las dificultades. Con las dificultades vino la igualdad. Con la igualdad vino la igualdad de oportunidades. Con la igualdad de oportunidades vino el trabajo duro. Con el trabajo duro vino una planificación cuidadosa. Con una cuidadosa planificación vino el avance. Con el avance, la civilización prosperó. Con una civilización próspera llegó la tecnología avanzada. Con la tecnología avanzada llegaron las oportunidades. Con las oportunidades vino el crecimiento. Con el crecimiento vino una nueva búsqueda, nuevas direcciones. Y cuando comenzó la nueva búsqueda, miramos a las estrellas. Me pregunto, ¿qué podemos encontrar allí? ¿Qué podemos encontrar en el implacable vacío del espacio? ¿Oportunidades? ¿O horrores que superaron nuestra imaginación más salvaje? ¿Quién sabe? Nadie con una mente clara y un nombre podría responder a esta pregunta. Pero una cosa es segura, una cosa que el Señor Supremo de la Muerte y su leal compañero aprendieron en su larga vida. No hay camino más allá del alcance de la luz, más allá del alcance de la oscuridad, ¿qué podría esperarnos? Y sin embargo, lo buscamos, insaciablemente, tal es nuestro destino. Con el avance de la tecnología y la magia, el nuevo mundo se volvió demasiado poblado en la nueva era. Demasiados niños nacieron gracias a las medidas médicas avanzadas y la magia curativa. Y por supuesto, porque los habitantes del nuevo mundo ya no tenían que temer a la muerte. Todos lo sabían. La muerte encarnada era su gobernante. Si le sirven fielmente y trabajan duro, si demuestran su valía, serán resucitados. Pueden ganar nueva vida y vivir más tiempo que nunca. Tal vez, incluso pueden convertirse en inmortales como sus amos y los vasallos de sus amos. Con el paso del tiempo, a pesar de tener tecnología avanzada y magia, el planeta no podía soportar más habitantes. Cientos de millones se mudaron a las estaciones espaciales recién construidas hace unos 300 años junto con el nuevo programa espacial que dio vida al vacío que alguna vez fue estéril. Naturalmente, el programa espacial comenzó como un pequeño intento experimental para aliviar la carga del ya tenso ecosistema. Con solo unos pocos cientos de habitantes de varias razas que se mudan a las primeras estaciones espaciales residenciales experimentales sobre el mundo. Naturalmente, el programa primero luchó un poco. Debido a que los habitantes de varias razas realmente no trabajan entre sí en un lugar cerrado. A pesar de su larga vida juntos, todavía era un problema. Pero al final, fue todo un éxito. Con el paso del tiempo, gracias a la disminución del espacio vital en el planeta, el número de estaciones espaciales cada vez más grandes comenzó a aparecer en todo el mundo. El número de sus habitantes crece y crece cada día. Hoy en día toda una red de estaciones espaciales y satélites conectados rodeando el planeta. Así es el nuevo mundo. En su nombre no oficial GO. Nombre oficial, Goum Prime, ganó dos nuevos anillos a su alrededor. Un anillo horizontal y vertical en continuo movimiento se podía ver tanto de día como de noche en el cielo. La formación de anillos fue continua. Pero al final, los dos cinturones abrazaron completamente el planeta. Estos dos nuevos anillos tenían más funciones que solo ser un hogar para los cientos de millones de personas del reino hechicero. Además de su función de hábitat, funcionaban como plataformas de defensa orbital llenas de caballeros de la muerte convocados, guardias Nepalem y otros soldados convocados.
Cada plataforma estaba repleta de armas defensivas antinaves espaciales y, en caso de emergencia, puede rodear a Go-Un Prime con un fuerte escudo de energía que puede contener a cualquier atacante hasta que lleguen refuerzos de los sistemas circundantes o uno de los seres supremos o uno de ellos. Sus vasallos eliminaron la amenaza que atacaba el planeta. Con las nuevas tecnologías que se desarrollaron. Eso sí, como es en toda civilización. El reino hechicero desarrolló su propia red de información mágica y digital y algo similar a una red de televisión de la vieja Tierra. Obviamente se llamaba Maginet, sí, ¿de qué otra forma podría llamarse? Era similar a Internet en la Tierra. Y por supuesto como toda civilización avanzada. Con el tiempo, las vastas fábricas del reino hechicero comenzaron a producir en masa televisores basados en hologramas con una interfaz áptica. Innumerables programas e información de buen gusto y de mal gusto comenzaron a difundirse a través del Magnet a lo largo de las cadenas de televisión. Como toda civilización avanzada, el reino hechicero no podía hacer nada contra tal cosa. Estas fueron las implicaciones de la tecnología moderna después de todo y la naturaleza de los seres orgánicos. Los dos cinturones artificiales que se podían ver tanto de día como de noche brillaban en el cielo. Siempre moviéndote, nunca parando, no importa dónde estuvieras. Podrías verlos todo el día y la noche. La formación de la red de información ocurrió 500 años antes de que comience nuestra historia. La primera residencia de la estación espacial 3 siglos después. Mientras tanto, nuevas tecnologías, nuevas formas de viajar desarrolladas por el científico del rey hechicero. Así es como el reino hechicero comenzó su rápida expansión en el espacio. Menos de 80 años después. Empezaron a aparecer nuevas residencias artificiales alrededor de los planetas del sistema. Construido por los no muertos del rey hechicero, golems y muchas fuerzas de trabajo diferentes. Quienes gracias a no tener necesidad de soporte vital, comida y bebida pudieron trabajar incansablemente en el vacío del espacio para completar sus amos pujando en el duro ambiente del vacío del espacio. Las residencias recién construidas estaban protegidas contra las frecuentes lluvias de meteoritos que bombardeaban la superficie de las estériles palabras en las que residían con energía mágica y escudos cinéticos. Millones se mudaron a los refugios seguros de estas ciudades recién construidas en el espacio intermitentemente y en el planeta anteriormente estéril, extendiéndose en el vacío como hormigas en el hormiguero. El espacio del sistema alrededor del Nuevo Mundo declaró prosperar con el rey hechicero como su gobernante y Lady Sdead como su ejecutora. La magia recientemente desarrollada y otras soluciones tecnológicas también ayudaron a crear una atmósfera artificial en la pequeña área alrededor de los distritos residenciales y militares de las ciudades espaciales del reino hechicero. Las lluvias de meteoritos fueron impresionantes. Eran como enormes fuegos artificiales cuando chocaban con los escudos de energía que rodeaban las ciudades espaciales. La mayoría de las fábricas donde la producción fue automatizada por robots controlados por inteligencia artificial separada o conducida por la fuerza laboral del rey hechicero. Esta fue la razón por la cual el reino hechicero no se molestó en construir un sistema de soporte vital en las instalaciones mientras estaban en construcción. Solo estaban protegidos por fuertes escudos que los protegían de los rayos cósmicos y otros elementos. Con el auge de la era espacial, el desarrollo de la tecnología que los seres supremos lanzaron a la gente común se aceleró exponencialmente. A pesar de que los dos seres supremos restantes retienen una gran cantidad de tecnología. Con miedo de que los habitantes de su mundo no puedan manejarlo y se destruyan a sí mismos con él en el proceso. Naturalmente, su miedo no era sin razón, después de todo, puede ser el ser más poderoso del universo. Puede ser incluso Dios mismo. Todavía no puedes salvar a la gente de sí mismos y de su propia estupidez. Esta fue la razón por la que tomó varios siglos desarrollar tecnología que permitiera a las personas poder viajar entre las estrellas de manera efectiva. Con el paso de los años, ciudades cada vez más nuevas comenzaron a aparecer de la nada. Más y más lejos de su planeta madre del reino hechicero. Pero con la expansión, el rey hechicero y su leal compañero, que era el líder de su sección de investigación científica y el líder de las fuerzas armadas, necesitaban desarrollar nuevas formas de proteger su dominio. No de la lucha interior. Pero los posibles enemigos que estaban en el frío vacío del espacio no eran estúpidos. Sabían que había vida fuera de su pequeño espacio. Después de todo, tuvieron encuentros con él un par de veces antes. Y no hablamos de los habitantes del Nuevo Mundo, la gente de Go-Un Prime, ¡oh, no!
La gente de Goun Prime ya se encontró con habitantes de otro mundo cuando se abrió una extraña puerta de espacio-tiempo en el nuevo mundo, Planeta Bob. Sin embargo, esta es una historia diferente para ser contada en un tiempo diferente. Además, los dos seres supremos se encontraron personalmente con otras formas de vida en sus visitas a realidades separadas unas cuantas veces. Debido a algunos accidentes que ocurrieron ocasionalmente en el laboratorio, o los dos simplemente fueron arrojados a una realidad completamente diferente por un corto periodo de tiempo. E incluso si este no fuera el caso. Su desconfianza de estar solo estaba bien fundada, el universo era demasiado grande para estar solo después de todo. Esta fue la razón por la que comenzaron a construir flotas masivas después de que se formó la primera base en Luna, la Luna. Usando las colonias mineras recién formadas, su magia y tecnología para secuestrar asteroides y extraerlos para obtener más recursos. Era necesario para el mayor crecimiento de su reino. Los primeros barcos, por supuesto, eran lentos según los estándares astronómicos. Pero con el tiempo se volvieron capaces de hacer saltos en miniatura a través del espacio, lo que sistemáticamente los hizo más y más rápidos. La tecnología de salto se basaba en gran medida en puerta, otros hechizos de teletransportación y runas de aceleración. El hechizo puerta era la forma más poderosa conocida de hechizos de teletransportación. Pudo teletransportar a las personas con un 100% de precisión a los lugares a los que querían ir. Mediante el uso de un método que rasgó una puerta a través del mismo tejido del espacio y el tiempo. Después de más de 100 años. A pesar de los avances mágicos y tecnológicos, puedes contar con los dedos cuántas personas podrían usar este tipo de magia sin rituales serios. La replicación artificial no era perfecta al principio, por supuesto. Muchos accidentes ocurrieron durante los períodos de prueba, como en el caso de todas las tecnologías innovadoras. Después de todo, se necesitaba mover una gran cantidad de datos y contenido a la vez. Las naves del reino hechicero son de gran tamaño y porque el creador quería copiar el hechizo con ese método, lo que garantizaba que las naves pudieran utilizar el método de teletransportación artificialmente sin la presencia constante de un mago de alto nivel, un vasallo de Nazarick o sin la ayuda de uno de los seres supremos. Fue una empresa tremenda, lo cual fue un eufemismo. Por supuesto, un nuevo problema había surgido como siempre. Solo podías viajar a lugares en los que habías estado antes, o conocías las coordenadas exactas de los lugares. O bien, puedes saltar al núcleo de un planeta o una estrella. Que hecho sería más desafortunado. Pero como todo lo demás, el científico principal del reino hechicero encontró una solución a este problema y una forma de recrear el hechizo artificialmente. Desafortunadamente, debido al gran tamaño del núcleo de la unidad que se necesitaba para dar el salto. La capacidad de usar individualmente este tipo de método de viaje se limita a los barcos más grandes del reino hechicero. Naturalmente, los seres supremos y sus subordinados podrían usar tal método de transporte casualmente. Como si no fuera nada. El hechizo usó una gran cantidad de energía que los núcleos impulsores comunes no pudieron reproducir, fue como un paseo por el parque para ellos. Para resolver este problema, las naves menores utilizaron tecnologías basadas en teletransportación más inferiores para viajar a través del vacío del espacio, por una distancia más larga. Por lo general, cuando una flota más grande quería viajar en distancias que tardaron décadas o incluso cientos de años en llegar con métodos normales. Las naves menores se conectaban entre sí mediante ataduras de energía y compartían la energía de sus núcleos impulsores para respaldar este método de viaje. Aún así, el método tensó mucho los núcleos impulsores de las naves menores. Las veces que podían usar este método de viaje en un día eran muy limitadas. Desde 10 saltos hasta 1 o 2 saltos por día. El número dependía en gran medida de qué tipo de naves estaban conectadas entre sí y del tamaño y la emisión de energía de sus núcleos impulsores. Como puedes imaginar, cuanto menores eran las naves, más naves necesitabas conectar para poder alcanzar el nivel de energía para usar la unidad Wormhole como el desarrollador de la tecnología llamó a esta tecnología. Aunque existía un método que permitía unir las naves menores con una correa de energía a las naves del tamaño de un acorazado y usarlas como ancla para saltar con ellas. Pero este, como el otro método, agotó en gran medida el núcleo de la unidad y limitó el alcance. Después de esto, el acorazado necesitó unos minutos de inactividad para volver a alcanzar el nivel de energía adecuado para viajar. Sin embargo, sus escudos, motores de propulsión regulares y armas funcionaron. Por lo tanto, pueden resistir hasta que puedan saltar nuevamente.
Los otros métodos de viaje de corto alcance eran impulsores de choque que impulsaban las naves con velocidad FTL a través del espacio. Esta no era una tecnología basada en la teletransportación, más bien era un esfuerzo por parte del científico para alcanzar una velocidad más rápida que la de la luz sin romper la física del mundo físico mediante el uso de magia. Al principio, este método de viaje se basaba en parte en la tecnología del reino hechicero, y luego se complementó con un nuevo elemento. Un elemento que el científico encontró poco después de encontrar el planeta más lejano de su sistema solar. A pesar de que los barcos pueden usar sus impulsores de choque y alcanzar la velocidad FTL sin el nuevo combustible, la efectividad de la unidad de choque se vio muy limitada sin ella. Por alguna razón, el científico jefe y el rey hechicero ordenaron usar el nuevo elemento para sus tecnologías lo menos posible, desarrollar tecnologías alternativas en su lugar. Por supuesto, el otro científico no entendió la decisión de los dos seres supremos y no estuvo de acuerdo con ella. Naturalmente, como leales subordinados del rey hechicero, aceptaron esta decisión. Por supuesto, muchos de ellos no estaban satisfechos con la decisión, pero fueron silenciados al darles la oportunidad de examinar más a fondo el extraño elemento nuevo. El nuevo elemento que el científico jefe denominó elemento cero. Los investigadores encontraron el nombre extraño al principio, pero se acostumbraron después de un tiempo. Al menos tuvieron la oportunidad de experimentar más con él. El material les fascinó. Primero, era evidente que podía reducir y aumentar la masa de los objetos con los que entraba en contacto su campo. Bajo los experimentos, el material liberó un campo de energía oscura que con el efecto de una corriente positiva, aumento de la masa de los objetos. Y por efecto de una corriente negativa, disminuía la masa de los objetos. En cuanto a lo que el reino hechicero usó como fuente de energía para sus naves, bueno, la fuente de energía principal eran los elementales de energía artificial que estaban respaldados por reactores de fusión de maná, estabilizados por cristales de sellado mágico y otros métodos que evitaban la desestabilización, la sobrecarga y la falla de los núcleos, provocando la destrucción total de la nave y la posibilidad de que la nave se desgarre del continuo espacio-tiempo. En el caso de una fusión completa o una falla en el blindaje, el núcleo de la unidad y las fuentes de energía fueron protegidos automáticamente por otro escudo de energía que los separó de las otras partes de las naves o expulsó los núcleos dañados de la nave mediante teletransportación u otros métodos. Si ocurriera tal caso, la nave cambiaría automáticamente a su fuente de energía alternativa que genera energía utilizando la energía almacenada en los cristales de sellado de maná y el núcleo de accionamiento secundario que se puede encontrar en cada nave, incluso en los luchadores simples. Sin embargo, debido a su diferencia de tamaño, cuanto menor era la nave, menor era la producción de energía de los núcleos de accionamiento. Respecto a las armas, el reino hechicero usó varias armas de proyectiles y energía mágicas y basadas en tecnología, tanto los cercanos como los lejanos. Con los años, por supuesto, el reino hechicero encontró una manera de desarrollar aún más sus unidades convocadas que constituían la mayor parte de sus fuerzas en el ejército y las unidades de construcción posteriores. Las armaduras de los caballeros de la muerte y otras criaturas invocadas fueron reemplazadas por armaduras de aleación modernas altamente resistentes que estaban protegidas por encantamientos de escudo y escudos cinéticos. Ambos usaron armas de corto alcance y de proyectiles. Pero, por supuesto, el ejército del reino hechicero también usó fuerzas vivas, no solo criaturas convocadas que solo siguieron las órdenes mentales de sus invocadores o las órdenes de su comandante designado. Algunos de ellos incluso estaban equipados con un chip que les permitía recibir órdenes de la IA principal, que era responsable de manejar los sistemas de defensa del planeta si era necesario. Se explicaba por sí mismo después de todo esto, como toda civilización, el reino hechicero no depende completamente de esta IA que fue creada hace unos 1000 años por uno de los seres supremos. En los últimos 60 años, las flotas abandonaron el sistema de origen del reino hechicero. 5 años más tarde encontraron un mundo jardín, que, si calculamos el tamaño total de la galaxia, estaba astronómicamente cerca de su mundo natal, donde establecieron su primera colonia real, sin la necesidad de una atmósfera artificial o cualquier otro sistema de soporte vital para mantener vivo cualquier cosa que lo necesitara. Realmente se ganó el título de Garden World. Aparte de las carreras que no necesitaban oxígeno, comida ni cosas similares. La mayoría de las razas que habitaron el reino hechicero eran seres vivos y que respiraban, como elfos, enanos, beastman, lizardman, merman y muchas otras razas.
Cientos de razas habitaban el mismo planeta. Su diversidad racial era increíble. Si le preguntas a un especialista que se ocupó de la investigación racial, él o ella puede haber dicho que es imposible que un planeta esté habitado por tal cantidad de razas inteligentes. El primer mundo jardín y la primera colonia real donde las razas no necesitaban soporte vital se llamaron Touch-B. Los seres supremos decidieron nombrar el planeta en honor a uno de sus camaradas perdidos, a quien buscaron sin descanso desde su llegada al Nuevo Mundo, y continuaron su búsqueda. Nunca se dieron por vencidos para encontrar un día a sus camaradas perdidos. Esta fue una de las razones por las que le dieron el nombre al primer mundo jardín, Tócame. Nombrado en honor al que reunió y sentó las bases del gremio, Ainzo Algon, incluso antes de que se formara. Nombraron el primer mundo jardín para dar respeto a su memoria y dar el mensaje de sus vasallos. Este fue el comienzo de algo nuevo. La apertura de la colonia conducida ceremonialmente por el mismo rey hechicero Ainzo Algon. Los hijos de su esposa y el otro ser supremo que lo acompañó en el Nuevo Mundo, y estuvo presente cuando terminó la conquista en el sistema natal también estuvo presente. No mucho después del nombre del planeta Touch-B, encontraron dos mundos jardín más en el cúmulo estelar, el mismo cúmulo donde se encontraba su mundo natal. Como antes, también colonizaron estos dos planetas con gran prisa. Un gran descubrimiento ocurrió 60 años después. En la región más lejana del cúmulo estelar. Cerca de un planeta enano. Encerrado en un gran trozo de hielo. Una de las naves de la clase Discovery de 100 metros de largo que, por su nombre, se utilizó principalmente para el descubrimiento, pero estaba equipada con armamento básico. Descubrieron un enorme trozo de hielo que al principio pensaron que era la luna del planeta enano. ¿Cómo supones? No era realmente una luna, pero una estructura masiva. Después de que los equipos del reino hechicero escanearon y revelaron el objeto, se asombraron de lo que encontraron. La estructura consistía en dos brazos metálicos curvos de 15 kilómetros, o 9 millas, de largo que rodeaban un conjunto de anillos giratorios giroscópicos de 5 kilómetros de ancho. Estos anillos contienen un núcleo masivo y azul brillante del elemento cero. A partir del examen exhaustivo, los científicos identificaron el hecho de que la estructura estaba hecha de un material desconocido pero increíblemente resistente, y estaba protegida por un escudo cuántico que aparentemente los hacía casi impermeables al daño al bloquear su estructura en su lugar a nivel subatómico. Era un objeto frío, lo que significaba que no emitía calor ni radiación, a diferencia de las naves estelares, lo que las hacía difíciles de encontrar si cambiaba de posición. Al enterarse de esto, una sensación de inquietud se apoderó de la jefa del departamento de investigación, quien por su expresión sabía exactamente qué era ese objeto. Pero para alentar el desarrollo de su subordinado en la era científica, ella no reveló lo que era. Después de encogerse de hombros, solo le sonrió al científico, quien le preguntó qué es el objeto y le respondió: lo sabrás con el tiempo. O simplemente puedes investigarlo y descubrirlo tú mismo. No te detendré. Sí, ella dijo eso. Ella siempre fue así. En lugar de revelar cosas a sus subordinados, de cómo funcionan realmente las cosas, ella los animó a investigar y descubrir por sí mismos. Luego le preguntaban si lo que habían aprendido era realmente lo que ella quería enseñarles. Para que aprendan y comprendan mejor las cosas investigadas. O tal vez encuentren algo nuevo que ni siquiera ella sabía antes. A partir del análisis realizado previamente, el equipo científico que ordenó investigar el objeto reveló que la estructura tenía más de 50 millones de años y reaccionó de manera extraña al elemento cero. Pronto, el equipo científico reveló que la estructura se usaba para viajar entre grandes distancias, cientos e incluso miles de años luz dentro de la galaxia. El rey hechicero inmediatamente ordenó el establecimiento de la primera flota de expedición que cruzaría la extraña estructura que los dos seres supremos llamaron Mass Relay. Era como si supieran exactamente qué eran estas estructuras y decidieron su nombre incluso antes de que se descubriera. Pero no fue sorprendente para los habitantes del reino hechicero. Debido a que todos ellos saben. Su rey, que gobernó sobre ellos durante más de 1000 años, fue el ser inmortal más sabio. El gobernante de la muerte. Quien ya predijo todo mucho antes de que sucediera. Sus decisiones nunca fueron apresuradas y siempre cumplió sus promesas. Después de muchos fracasos, los científicos del reino encontraron una forma de utilizar los Mass Relays para el transporte. Y luego, las primeras sondas exitosas llegaron al otro lado y enviaron un mensaje a través de sus dispositivos de comunicación de largo alcance. El mensaje fue: aterrizaje exitoso.
No se han detectado fuerzas hostiles. La sonda diseñada para ser de corta duración. Luego de unas horas de transmisión, cambió al modo de ahorro de energía mientras continuaba recopilando datos pasivos a su alrededor. Se trataba principalmente de recopilar datos del Mars Relay. Con un éxito alentador. Un mes después, la primera fuerza expedicionaria se preparó para atravesar el relevo. Avanza y descubre lo desconocido. Cambio de escena. El otro lado del relevo. Patana Ursirinus. Una simple piloto de carga turiana, madre de 2 niños pequeños turianos. Estaba acostumbrada a realizar trabajos sencillos de suministro. Transportar materiales y herramientas de un planeta a otro. Su patrón era la propia jerarquía turiana. A veces por dinero extra en su tiempo libre. Ella pasó de contrabando una carga no tan legal para ciertos afiliados del inframundo. A ella no le gustó, por supuesto. Sino por el trabajo mal pagado que obtuvo de sus empleadores. La jerarquía turiana. No tenía otra opción. Tenía que alimentar a su familia de alguna manera. Su madre estaba enferma y no tenía a nadie más en quien confiar excepto a su hermano y su familia. Afortunadamente, tenía un carguero privado que tenía una etiqueta IF falsa que su amiga de Omega obtuvo para ella. Hasta ahora funcionaba perfectamente. Nadie había descubierto su trabajo secundario. Pero por precaución. Después de cada medio año, adquirió una nueva etiqueta IF y una identificación de barco para mantener segura su identidad. Su trabajo era fácil y aburrido. Recoge la carga, déjala en su destino. Luego regrese al buque de carga del gobierno en las instalaciones gubernamentales cercanas. Aquí era donde solía vivir bajo su turno de Turian de un mes con sus compañeros 150 colegas. Estaban custodiados por varios cruceros y un portaaviones. Y unos pocos cientos de soldados turianos altamente entrenados. Por supuesto, ella no siempre trabajó en un sistema. Su equipo a menudo cambiaba de ubicación debido a su trabajo rápido y confiable. Debido a esto y a su trabajo secundario, nunca pudo ver a sus seres queridos, excepto en raras ocasiones. Ahora, su camino la lleva cerca de un relé inactivo que había estado inactivo desde que el gobierno de Turian lo descubrió. Fue bastante pacífico. Sin embargo, inquietante. ¿Quién sabe cuándo se activa el mundo de los relevos? Por ejemplo, ¿y si otra raza lo activa desde el otro lado? Tenía un poco de miedo al pensar en eso. Pensando en lo que podría pasar por el relé. La última vez que sucedió algo así vinieron los humanos. Ante ellos el Rajdi. Ahora, tal vez una raza hiperavanzada que fácilmente podría derrotar a los turianos u otra raza horrible como los Rajdi se esconden detrás de esos brazos inactivos. Tantas posibilidades, ella no quería saber. Ella solo quería finalmente terminar su asignación y salir de aquí lo antes posible. Luego regrese con su familia y finalmente descanse un poco. Ella estaba cansada. Su esposo y su padre eran soldados en el ejército. Pero murieron en la guerra del primer contacto con los humanos. Desde entonces, realmente no había confiado en ningún miembro de esa joven raza. La humanidad como se llamaban a sí mismos. Estaba un poco perturbada cuando escuchó que el primer consejero humano había sido elegido para el consejo hace 2 años. Solo porque ayudaron a repeler una especie de enorme nave jet, salvando al consejo en el proceso. Idiotas, según ella. El consejo era un grupo de idiotas incompetentes. Personas que eran incapaces de tomar decisiones serias sin la necesidad de sentarse en el suelo durante varios meses antes de decir algo. Y justo cuando tenían que tomar una decisión, habría sido demasiado tarde para hacer algo. Ella sabía que la mayoría de los concejales y políticos eran un montón de idiotas corruptos. ¿Quién preferiría dejar que la corrupción prospere bajo su gobierno solo para llenar sus bolsillos con créditos en lugar de luchar contra el sistema corrupto? Sí, la mayoría de esos políticos que aún se mantuvieron fieles a sus ideas, fueron asesinados o quebrantados por un método político y psicológico a corto plazo. Tal vez si expresara su opinión, algunas personas pensarían que solo es una especie de loca radical. En ese caso, preferiría mantener la boca cerrada. Ella solo se quejó en los foros cerrados de la extranet, donde puede dar su opinión sin que nadie sepa quién es. Humanidad. Esos mocosos jóvenes y arrogantes ya estaban en el consejo. Le molestó más de lo que el lector podría imaginar. Los chicos tan lentos hoy. ¿Por qué lleva tanto tiempo? Mientras seguía a la nave de carga frente a ella, de repente los sensores de su nave se volvieron locos. El relé no muy lejos de ella se activó. Por los espíritus.
dijo al ver que el núcleo inactivo del elemento cero masivo del relé comenzaba a activarse y el giro alrededor del núcleo azul se aceleraba cada vez más. Por favor, sé un sueño. Por favor, sé solo un mal sueño. Por favor, sé solo el mal sueño. Oró en lo más profundo de su alma. Ella no era una cobarde. Tiene demasiadas cosas por las que vivir. Con un gran trago, se sacudió de vuelta al espíritu disciplinado que era su propia raza. ¿Por qué ahora? De todos los tiempos. En sus 4 años de servicio en el ejército turiano, su oficial de entrenamiento había vencido el respeto y la disciplina en cada nuevo soldado de Rocky en su entrenamiento básico. De hecho, todos los ciudadanos de la jerarquía turiana estaban obligados a pasar por lo menos un año de entrenamiento básico antes de poder ser asignados a un grupo de batalla y aproximadamente 3 o 4 años antes de poder unirse al ejército turiano. Después de que cumplieron 15 años. Por supuesto, había exenciones. Por ejemplo, si la persona estaba enferma, tenía problemas familiares o obtuvo una beca, no necesitaba participar en entrenamiento militar. Pero después de sus estudios, se recomienda encarecidamente realizar al menos un año de formación básica. Después de todo, eran turianos. Las fuerzas de paz y la principal fuerza militar de la galaxia. Era Turian cada miembro de su raza obligado a satisfacer. Mierda. Inmediatamente detuvo su barco y transmitió un mensaje a las fuerzas militares cercanas que los protegían contra los piratas. Cierto, en la zona la presencia pirata era mínima. Pero quién sabe qué sucederá en esta parte separada del espacio. No hablar cerca de un relé inactivo, el más relay activo más cercano estaba en un sistema cercano. A años luz de distancia de ellos. Incluso con el barco más rápido de la flota, tomó algunas horas cruzar la frontera entre los dos. El otro carguero hizo lo mismo. Escuchó en sus canales cómo sus camaradas seguían el protocolo según lo previsto y transmitían el mensaje al portaaviones cercano. Después de los dos siguieron el protocolo e inmediatamente regresaron a la base cercana para evacuar el área. Está hecho. Ahora, salgamos. El ejército hará el resto. Ella y sus compañeros de transporte no tenían otras tareas aquí. Solo para evacuar de la zona. Siéntese y disfrute de sus bebidas en los barcos de evacuación y espere la compensación, elogios y recompensas que obtendrán del descubrimiento de un relé recién activado. Mientras tanto en Palaven, el mundo natal de los turianos. Olus Vicorius, el general de la flota turiana, el hombre que tiene una mala mañana. Solía consumir su comida con su familia a esta hora de la mañana. Pero debido a la llamada del Alto Consejo de Turian, tuvo que participar en una reunión de emergencia. No ayudó que lo llamaran de regreso de su licencia en tierra. Maldita sea, ¿quién hace tal cosa? ¿Qué diablos es tan importante que tienen que llamarme de mi licencia en tierra? Se quejó debajo de sus platos. Mientras caminaba por los largos pasillos del alto mando, los oficiales militares de menor rango lo saludaron uno por uno. A cambio, solo asintió con la cabeza a cada uno de ellos. Solía saludarlos correctamente. Pero actualmente no tenía tiempo para esas cosas. Ya llegaba tarde a la reunión debido a la gran cantidad de tráfico en la autopista del cielo. Por supuesto, era capital de Palaven. ¿Por qué iba a esperar menos? Después de todo, era Cipritine, la capital de Palaven. ¿Por qué se sorprendió? La mayoría de los idiotas ni siquiera saben cómo conducir su auto aéreo. Simplemente dejan que el sexto instalado se encargue de conducir. Tendrán un duro despertar cuando su sistema sexto se salga por la ventana. Un ataque cibernético contra nuestra red sexto y todo se derrumbará, pensó con un tono sarcástico. Unos minutos más tarde llegó a la sala de reuniones fuertemente protegida. Parecía que los líderes habían hundido sus narices en algo grande. La única vez que el consejero se reunía con los espectros de Turian bajo las sesiones informativas secretas y cuando los turianos se reunían con los humanos, cuando estalló la guerra del primer contacto, el liderazgo usó esta sala. Y sucedió menos de una docena de veces desde que se convirtió en general. Olus se concentró mucho. ¿Qué podría haber sucedido si los líderes convocaron una sesión informativa en esa cámara? Llegando a la puerta antes de la habitación, 2 agentes Turian Spec Ops custodiaban la habitación. Completamente blindado con armadura turiana oscura y equipado con el armamento más avanzado que la jerarquía turiana podía permitir que tuvieran sus fuerzas especiales. Era solo un poco peor que el equipo Spectres especial. Cuando llegó a la puerta, los 2 agentes especiales lo saludaron. Simplemente le devolvió el saludo y colocó su mano en el panel de autorización. El sistema de autorización autorizó su identificación y automáticamente abrió la puerta frente a él.
Con un silbido, la entrada se abrió suavemente, la vista de 11 figuras le dio la bienvenida. El primarca Fedorian levantó la vista del mapa táctico que mostraba la región donde se activó el relé y el objeto desconocido que sus fuerzas capturaron poco después de la activación. Con solo una simple mirada, parecía estar sombrío en este momento. Era evidente que acababa de comenzar su sesión informativa. Ah, General Vitrius. Llegó justo a tiempo. Acabo de comenzar la sesión informativa. El general saludó y el primarca respondió al gesto con solo un asentimiento. Perdón por llegar tarde, la autopista del cielo está horrible esta mañana. Ya veo, empecemos entonces. El primarca inclinó la cabeza, invitando al general a ocupar su lugar. Y así, Vitrius estaba al lado de sus compañeros generales. Después de esto, el primarca miró a su alrededor y luego al mapa táctico. Caballeros. Tenemos una situación. Las personas en la habitación contuvieron la respiración. Solo se escuchaban los delicados movimientos de sus mandíbulas. El primarca Fedorian continuó, sin permitir que la tensión aumentara aún más. Hace 36 horas, un relé masivo inactivo se activó cerca de nuestro puesto minero recién construido. ¿Dónde está el relé, señor?, preguntó Septimus Oraka, el general de la jerarquía turiana. El primarca movió su mano hacia la interfaz áptica y la pantalla holográfica instantáneamente comenzó a mostrar el sistema en el mapa galáctico. Luego comenzó a acercarse sistemáticamente al área del sistema en cuestión. Descubrimos el relé en Shkrike Abisal. A solo unos años luz del sistema Urla-Rast. El mapa holográfico marcó el sistema ubicado en el mapa. Los generales asintieron. El primarca continuó. Pocas horas después de su activación, 2 elementos desconocidos llegaron a través del relé. Como Fedorian dijo esto. Un elemento apareció en la pantalla holográfica, reproduciendo el video de su recuperación. Extrañamente, la segunda escena fue de una explosión de alto volumen. Esta asombrosa escena sacudió profundamente a las personas de los alrededores. ¿El otro señor? ¿Qué pasó?, preguntó otro general con severidad en su voz. El primarca negó con la cabeza. Después de que tratamos de recuperarlo. Simplemente explotó. El otro aparentemente está en un estado inactivo. Nuestros mejores científicos y técnicos aún lo están analizando. En la pantalla aparecieron los datos técnicos que los científicos turianos lograron descifrar. Lo más probable es que sea una sonda. La aleación de la que está hecha es completamente desconocida para nuestro científico. Dijeron. Nunca antes habían visto algo así. Los pocos compuestos químicos aparecieron alrededor del caparazón de la sonda. El material aparentemente lo suficientemente robusto como para soportar incluso el calor de la superficie de una estrella. Es extremadamente duradero y flexible. Dentro de la sonda, los científicos encontraron un núcleo de elementos cero en miniatura y una fuente de energía secundaria desconocida, que todavía están investigando. El gráfico cambió el ángulo, mostrando el interior del dispositivo. Curiosamente, muchas otras cosas residían en la cápsula. Según ellos, las cosas son físicamente imposibles. Los generales turianos alrededor de la mesa estaban en un profundo silencio. Si consideramos la opción de que otra civilización avanzada desconocida envió esta sonda, existe una alta probabilidad de que podamos enfrentar otro escenario de primer contacto. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó el general Vitrius. El primarca guardó silencio por un momento. El consejero Esparatus ya ha informado a los otros miembros del consejo sobre el descubrimiento, y acordaron enviar 2 flotas turianas completas para observar el relevo y destruir todo lo que pase que tenga intenciones hostiles. Fedorian volvió la cabeza hacia Vitrius. General Vitrius. Usted será quien supervise la operación desde el lado de la jerarquía turiana. He suspendido su licencia en tierra hasta que se resuelva este caso. Prepárese. Tiene 2 días para ocuparse de sus asuntos. Ya informé a sus subordinados y también los llamé de regreso de su licencia en tierra. El general pensó con amargura pero saludó. Sí, señor. El primarca asintió. Los informarás sobre tu Dreadnought. Despedido. Dijo y apagó la pantalla holográfica. Todos salieron de la habitación excepto el primarca. Inclinado sobre el mapa táctico frente a él, pensando profundamente en cómo se verá la nueva carrera. ¿Quién eres tú?, dijo entre sus pensamientos. 3 semanas y media más tarde, el área estaba invadida por las fuerzas Turian, Salarian, Human Alliance y Asari que patrullaban constantemente y supervisaban el relevo previamente inactivo. Varias flotas con 5 acorazados. 5 transportistas.
25 cruceros, 60 fragatas y numerosos cazas y algunos miles de soldados estacionados en la base cercana, listos para entrar en acción en cualquier momento y monitoreando continuamente el relevo. Esperaron vigorosamente a que el enemigo pululase por el relevo. Solo para vencerlos y atacar al otro lado si es necesario. Mostrándolos. No te metas con los turianos. Cambio de escena. Dres Prime. Planeta natal del reino hechicero. Nombre no oficial del planeta. Bot. En lo más profundo del reino hechicero. En el 9º nivel de la gran tumba subterránea de Nazarick. Donde solo los habitantes de Nazarick, los seres exaltados más altos y los pocos afortunados elegidos podían ingresar. Una figura de hombros anchos estaba sentada ante su mesa de trabajo de aspecto caro. Este era un lugar sagrado para todos en el reino hechicero. La residencia de los dos últimos seres supremos restantes. El reino de los dioses para los residentes del Nuevo Mundo, y el lugar donde comenzó el nuevo orden del mundo que trajo la larga era dorada al planeta Goun Prime, planeta Bob. La figura de hombros anchos era un Overlord. El Overlord es el más alto clasificado entre los muertos vivientes tipo esqueleto. El esqueleto no muerto que estaba sentado frente a su escritorio estaba desprovisto de piel y carne. Solía usar su túnica negra con bordes dorados. Pero para esta ocasión, cambió su ropa por su ropa ceremonial. Ahora, su ropa consistía en un vestido de color carmesí de aspecto exquisito adornado con bordes dorados y violetas, varios botones enjollados junto con la cresta dorada del símbolo real del reino hechicero que se encontraba en su pecho derecho. No usó ningún tocado. Para que todos pudieran ver su calavera calva de color blanco porcelana. En sus dedos brillaban 9 anillos de aspecto elegante. Tenía un brillo rojo oscuro dentro de las cuencas vacías de los ojos, y un objeto oscuro parecido a un halo brillaba detrás de su cabeza, formando una corona detrás de su cráneo. Con el brillo oscuro que emanaba de él y de sus ojos vacíos, podía asustar e intimidar fácilmente a todos y todo lo que lo rodeaba si era necesario. Era el Señor Supremo de la Muerte. La muerte encarnada. El propio Shinigami. El rey más sabio. Rey hechicero. Ainzo Al-Gouni, por supuesto, en su antiguo nombre que solo conocían sus esposas, su mejor amigo y los habitantes de Nazarick, Momonga. Por supuesto, tenía muchos más epítetos. Pero realmente ya no se preocupaba por ellos. Tuvo tantos de ellos que olvidó la mayoría de sus títulos durante los largos años de su gobierno. Buen viaje, lo logramos. Delante de él estaba sentada una joven de cabello lacio y blanco. Su cabello le llegaba casi hasta la nalga si no se lo recogía. Pero por lo general, simplemente deja que su cabello cuelgue en línea recta. Pero para este importante momento histórico, se lo fijó finamente a sí misma. Tenía un rostro infantilmente hermoso. 2 orejas de elfo largas y puntiagudas. Lo único que separaba su apariencia de la de un alto elfo promedio eran sus ojos. La esclerótica de sus ojos heterocromáticos era completamente negra. Parecía que la oscuridad en sus ojos devoraba cada pizca de luz alrededor de la habitación. Uno de sus iris era completamente blanco con una pupila blanca apenas reconocible y algunas venas alrededor de la pupila. Parecía el Byakugan de la serie de anime Naruto. El otro era rojo sangre con una pupila negra y venas rojas que se extendían a través de la negrura del ojo. Aunque solía usar su uniforme blanco de diseño militar habitual, con su gorra militar blanca, guantes blancos y una bata de laboratorio. Ahora vestía su traje general ceremonial de color negro con mangas largas. Guantes negros que estaban adornados con un pentagrama blanco con varias runas doradas por dentro y por fuera y algunos grabados misteriosos alrededor del círculo que cerraba el pentagrama adornaban sus manos. Llevaba una camisa negra abotonada y una corbata blanca colgando alrededor de ella complementada con un abrigo largo de cuero negro. En la parte posterior de su chaqueta larga, el kanji japonés podía ser legible en color blanco. Ejecutor. Sobre su cabeza, se posó una gorra de general negra con bordes dorados y el símbolo blanco del reino hechicero grabado en su frente. Y, por supuesto, en su cintura, llevaba su katana envainada con mango negro, que ocasionalmente emitía niebla blanca y oscura a su alrededor. Entonces, es de Axan. ¿Cómo está? ¿Estás emocionado? El rey le preguntó a su amigo. Ella era Esdead Gorgon, la ejecutora del rey hechicero. El comandante y general de los ejércitos del reino hechicero. El jefe del departamento de investigación del reino hechicero. El segundo ser supremo, la mano derecha del rey hechicero y el dios de la destrucción, la guerra, el equilibrio, la masacre y muchas cosas más a los ojos de los habitantes del Nuevo Mundo. Ella era una nepalem ascendida por raza. Mitad ángel y mitad demonio del orden más alto.
El último de su especie, por supuesto. Después de todo, llegamos al punto de ruptura. Sin embargo, ella y Momonga siempre odiaron cuando sus vasallos los llamaban por tales títulos. La habitación donde se sentaron los dos era una habitación exquisitamente amueblada. Las paredes estaban pintadas de blanco con marcas doradas atravesándolas. Varios cuadros colgaban de las paredes. Los muebles parecían haber quedado de la vejez del reino hechicero. Cuando todo era más simple, todo fue gracias a que al rey hechicero le gustaba este estilo retro, por lo que se negó a reemplazar sus viejos muebles. Porque los muebles le recordaban a sus amigos. Los amigos que perdió hace mucho tiempo. Los muebles y la pintura que colgaban de las paredes de su alcoba le daban paz en sus largas noches de trabajo. Su habitación parecía que podría haber venido directamente de un museo si no hubiera sido por el equipo de la era moderna. En su escritorio, una computadora de haz cuántico holográfico de interfaz áptica se atenuó. Varias pantallas holográficas cubrían la pared de su habitación, donde no colgaba ni un solo cuadro. Varias estanterías de aspecto moderno construidas dentro de la pared que era, en realidad, un escondite para los archivos privados del rey hechicero incrustados en lo profundo de las paredes. Reforzado con medidas de seguridad que alertarían inmediatamente a Ainz si alguien intentaba meterse con él. Mientras los dos seres supremos se sentaban ante la mesa. Ambos tenían una copa de champán en la mano. Se volvieron hacia la enorme pantalla holográfica. La proyección de uno de los eventos más grandes de su historia apareció en la pared frente a ellos en una transmisión en vivo. Mientras los dos esperaban el momento histórico. Naturalmente, no se quedaron inactivos, los dos conversaron con el contenido de su corazón. ¿Y bien, Stead-san? ¿Cómo te sientes? ¿Éxito o fracaso? Preguntó Momonga. Teniendo en cuenta que las primeras sondas se rompieron de inmediato, pero los experimentos posteriores fueron un éxito completo. Digo 50 y 50. Respondió Stead. Momonga asintió. Pareces preocupado. ¿Qué pasó? Preguntó el Overlord de la Muerte. Stead suspiró. ¿Recuerdas cuando encontramos el elemento por primera vez, qué propiedades se parecían terriblemente a un elemento de un juego? Sí, si no recuerdo mal. Incluso nombraste el elemento recién encontrado, elemento 0, solo por diversión para establecer un monumento para un gran juego. Explicó Momonga. Stead asintió. Sí, lo más extraño fue, encontramos un Mass Relay intacto en el sistema donde encontramos nuestro tercer mundo jardín. Al igual que en la primera trilogía del juego Mass Effect. Extraño, ¿no? Quiero decir, ¿no crees que esto es demasiada coincidencia para ignorarla? ¿Qué pasa si el Consejo Galáctico está ahí afuera? ¿Qué pasa si los cosechadores son reales? Preguntó ella en un tono preocupado. Momonga pensó por un momento y suspiró a través de su inexistente pulmón. No saques conclusiones demasiado pronto, amigo mío. Puede ser una simple coincidencia. ¿Recuerdas cuando estábamos en la realidad que apenas se parecían al verso de Warhammer 40K? Aún así, había algunas cosas que eran diferentes. No lo olvides. Hay diferentes universos separados. Después de todo, la realidad es un gran lugar. Por muy viejos y experimentados que seamos, no lo sabemos todo. Stead suspiró y luego se rió. Tienes razón. Tal vez solo estoy paranoico. Además de eso, estoy seguro de que los dos podemos vencer a algunas máquinas orgánicas imitadoras de Cthulhu. Después de todo, ¿qué son? Son herramientas controladas por una inteligencia artificial mal construida que no puede separar el trigo de la paja. ¿Qué nos ofrece cuando jugamos el juego? Preguntó Momonga. Stead sonrió mientras miraba su bebida. 3 explosiones de colores distintos. Momonga asintió. Exactamente. Por cierto. Felicidades por su programa espacial. Sin usted y sus ideas innovadoras, desarrollos y mejoras. Este mundo tal vez todavía estaría a principios del siglo XX en nivel tecnológico. Entonces, acepte mi humilde gratitud y la oferta. El próximo Jardín Mundial llevará tu nombre. Gracias. Pero yo solo era parte del equipo científico. Por favor, no le pongas mi nombre a un planeta. Ya he tenido demasiada fama. No sabes lo molesto que tu colega científico siempre se arrodilla ante ti cuando entrar al laboratorio. Tuve que pasar minutos para regañarlos para que no se arrodillaran porque eso obstaculiza nuestro progreso cada maldito tiempo. Es simplemente muy molesto. Momonga se rió. Eres demasiado humilde. Ella puso los ojos en blanco. Bueno, tal vez lo sea, pero sin su sabio liderazgo y experiencia como asalariado, no podría tener los recursos que necesitaba para mis experimentos y progreso.
Todo esto sin usar los recursos, las reservas y la tecnología más avanzada de Nazarick. ¿Qué puedo decir? Después de todo, soy el rey hechicero sabio. Él se rió entre dientes con un regocijo sarcástico. Por un momento los dos se sentaron en silencio. Entonces los dos se echaron a reír. Por un momento Momonga puede disfrutar de su felicidad. Luego, un aura verde brillante lo envolvió y su supresión pasiva de emociones entró en acción. TCH, otra vez. Esdeath suspiró. Supresión de emociones molesta. Espero que no se active cuando tomes tu forma de carne y hueso. Afortunadamente, no se activa cuando estoy en esa forma. Pero sabes que solo puedo mantener esa forma solo unas pocas horas. Luego no puedo usarla durante 2 días. Explicó Ainz. Esdeath asintió. No te preocupes. Estoy trabajando en una solución permanente que te permitirá cambiar tu formulario cuando quieras. Me alegra oír eso. Ainz inclinó la cabeza con respeto ante el progreso de su camarada. Esdeath suspiró. Tenemos más tiempo libre que antes. Ella notó. Ainz asintió. De hecho, con la creación del Parlamento hace más de 1000 años, nuestro papeleo se ha reducido severamente. Debido a que los representantes de las diversas razas discuten las pequeñas cosas entre ellos. Solo necesitamos revisar su decisión. Sí, y debido a que cada uno de los representantes pasa por múltiples verificaciones serias de antecedentes y sus actividades son monitoreadas continuamente por los servicios secretos del reino hechicero. Una persona corrupta no puede realmente convertirse en un representante hoy en día. Si uno logra convertirse en uno, ese representante corrupto serán fácilmente reconocidos y fácilmente removidos del Parlamento. Explicó Esdeath. El Señor Supremo de la Muerte inclinó ligeramente la cabeza. Sí, Zero, el líder de los servicios secretos, hace un gran trabajo. Puede sonar duro. Pero para mantener la libertad, los derechos de los ciudadanos, nuestra amada paz y el orden, necesitamos hacer algunos sacrificios. La libertad absoluta solo trae caos. Explicó Ainz entre sus profundos pensamientos. Esdeath suspiró y asintió. Es por eso que sigues siendo el rey del reino. Sin embargo, planeaste darle tu lugar a uno de tus hijos hace aproximadamente 1000 años. Pero después de ver a 2 de ellos abusando de sus privilegios y con tus primeros hijos gobernar otro mundo en tu nombre, te obligaron a seguir siendo rey un poco más. Sí, un poco más de 1000 años o más, dijo Ainz sarcásticamente mientras mostraba comillas. Esdeath se quedó en silencio por un momento y luego continuó. ¿Viste esas cosas raras que la gente sube hoy en día en el Magneto? Preguntó ella con el ceño fruncido. Momonga asintió. Sí, se está volviendo más y más extraño cada día. En serio. Lentamente, nuestra variante de Internet se ha vuelto así en la Tierra. Llena de pornografía extraña y contenido extraño. Explicó el Señor Supremo de la Muerte. Ni siquiera lo menciones. Incluso encontré algunos fragmentos de porno extraño en los que algunos actores se hicieron pasar por mí, tú u otros habitantes de Nazarick. Vaya, el momento en que lo vi fue extraño. Y ni siquiera hablaremos de eso. Esos estúpidos reality shows o esa extraña red social. En serio. ¿Cómo pudimos haber autorizado tales cosas en primer lugar? Momonga suspiró a la defensiva. Cometimos un error, desafortunadamente, ya no podemos hacer nada al respecto. E incluso si lo hacemos, viene con la tecnología y la sociedad modernas. Simplemente encontrarán otra forma de eludir las reglas y crear contenido similar. ¿Y si simplemente los prohibimos repentinamente? Eso puede comprometer nuestra confiabilidad y manchar la imagen que desarrollamos durante largos años. Manchar la imagen de nuestro gremio y limitar su libre albedrío. Eso puede afectar negativamente su creatividad. Explicó el Señor Supremo de la Muerte. Esdeath suspiró y asintió, luego miró hacia arriba con una expresión cansada. Tienes razón. Pero al menos, hicieron algunas buenas películas y juegos. Eso equilibra un poco las cosas. Su boca se curvó para sonreír. Momonga inclinó la cabeza sonriendo. Por cierto, una niña holográfica apareció cerca de los 2 seres supremos. Se parecía a la hija de Esdeath. Ella era la que controla y supervisa la mayoría de las instalaciones de procesamiento y defensa automatizadas del reino hechicero. Su nombre era Goldie, Global Organized Lead Defensive Interface de Equalizer, y su creadora era la propia Esdeath. Su desarrollo comenzó hace 1000 años. Ella habló con una voz adorable y dulce a su creador y gobernante del reino. Ainz Sama, creador Sama. La primera flota de expedición pronto cruzará el relé. ¿Desea verlo en vivo? Ainz asintió.
Por favor, pon la pantalla, Goldie. Inclinó su cabeza holográfica y múltiples pantallas holográficas en la pared antes de que los dos cobraran vida. Mostró en varios ángulos de cámara el espectáculo. Proyectar todo sin cámara se hizo posible después de mejorar la tecnología del espejo de visión remota utilizada. Al usarlo, pudieron inspeccionar las cosas incluso en ángulos y distancias imposibles sin necesidad de moverse. El espejo de la visión remota les permitió inspeccionar cosas sin mediciones anti-adivinación desde grandes distancias en la transmisión en vivo. En algunas de las pantallas de las esquinas, varios reporteros comentaron sobre el hecho histórico mientras la primera fuerza expedicionaria se acercaba al relevo. Estaban siendo respaldados por una alta flota defensiva que se aseguraba de que si la primera flota hubiera sido derrotada, el enemigo que venía a través del relevo no atacaría el mundo del jardín directamente y daría algo de tiempo para evacuar el área. Ainz miró a su amigo. ¿No quieres estar allí?, preguntó sospechosamente. Esdeath lo miró con interés. ¿Por qué lo preguntas? Quiero decir, tú eres el general de los ejércitos del reino hechicero. Deberías ser tú quien dé la entrevista. Ella suspiró. Tal vez tengas razón, pero, ¿y tú? Eres el rey, deberías dar un discurso de aliento. Ya está en curso. Le confié a Pandora's actor. Con sus habilidades de actuación y cambio de forma. No será un problema. Explicó el rey hechicero. Pandora's actor fue una creación personal de Ainz. Un doppelganger que no solo puede imitar perfectamente la apariencia de cualquier persona, sin importar la raza, sino que puede imitar todas las habilidades de las personas hasta el 80% de su fuerza. Gracias a su genial habilidad para actuar, que Momonga le confió para su creación, incluso puede imitar perfectamente el estilo de habla, movimiento y vocabulario de todos. Esto lo convirtió en el reemplazo o espía perfecto cuando Ainz lo necesitaba. Además de esto, era el tesorero principal del reino. No hay forma de que tus esposas no lo reconozcan. A pesar de su genial habilidad para actuar y su perfecto cambio de forma. Todavía pueden descubrirlo cada vez. Ainz se rió entre dientes. No te preocupes. Tengo un plan para cada ocasión. Ya le enseñé algunas cosas nuevas a Actor de Pandora. Ya veo, Esdeath asintió y tarareó. Luego se volvió hacia su amiga. Dijiste que tienes un plan para cada ocasión. ¿Incluso contra Batman?, inquirió Esdeath en un tono sarcástico. Ainz suspiró, levantando la palma de la mano derrotado. Incluso yo estoy indefenso contra Batman, todos mis planes contra él son inútiles. Esdeath asintió sonriendo. Buen punto. Batman da miedo, suspiró y miró a Momonga. Entonces, ¿qué piensas? Creo que es hora de que te vayas. Los reporteros no te esperarán con las entrevistas. Ella se rió de todo corazón. Buen punto. Tengo suerte de que Demiurge sea mi segundo al mando, él siempre hace la mayor parte del papeleo y hábilmente asigna a las personas apropiadas a las posiciones apropiadas en el ejército. Sin él, seguramente tendría tiempo para mis otros deberes. Explicó la joven mujer de pelo blanco. Ainz asintió. Ciertamente. Después de todo, Ulbertsan lo nombró para ser el comandante táctico de Nazarick. ¿Crees que volverá? Está fuera desde, se mordió el labio, preocupada por su amiga. No te preocupes, fue su decisión. Regresará cuando finalmente haya alcanzado su objetivo. Al menos, Esdeath negó con la cabeza enfadada. Al menos podría haberme esperado. Entonces podríamos ir juntos. Fue su decisión, añadió Momonga al final, girándose hacia la pantalla con solemnidad. Goldie apareció una vez más. Creador Sama, ¿quiere que le indique las coordenadas de su nuevo Super Dreadnought de la clase Gorgona? No. Eso no es necesario. Iré a pie. Actualmente, solo hay 3 Super Dreadnoughts clase Gorgona en las flotas del reino hechicero y están fuertemente clasificados debido a su estado experimental, escudos, armaduras y armas. Nosotros no quiero revelar nada antes de que estén completamente operativos. Hizo un gesto con la mano para rechazar la propuesta de Goldie. La forma holográfica de inteligencia artificial se inclinó respetuosamente. Como desee Creador Sama. Antes de que te vayas, Esdeath, dijo Ainz. ¿Sí? Conoces nuestra regla. Solo interfiere directamente si es necesario. Si resolvemos todos los problemas en lugar de ellos. Nunca crecerán, advirtió Ainz a su amigo. Sí, lo sé. Estaba aquí cuando hicimos la regla. ¿Recuerdas? Ella preguntó. Ainz asintió. Bien. Antes de que te vayas. Digamos un brindis. Los 2 seres supremos levantaron su copa de champán y chocaron las copas. Para la nueva era del reino.
Al infinito y más allá. Ella vitoreó. Sonriendo diabólicamente, Ainz se quedó en silencio en ese momento, inclinando la cabeza estupefacto. ¿En serio? ¿Se te ocurrió esa cita tonta de Toy Story? Incluso después de incontables años de sabiduría, ¿eso es todo lo que se te ocurrió? Preguntó mientras sudaba. ¿Por qué? Creo que es genial. Explicó inexpresiva. Ainz suspiró. Suspiro, lo que sea. ¿No puedes decir algo normal? Después de todo, este es un momento histórico. Ella pensó por un momento mientras rodaba los ojos. Bueno, ella contuvo la respiración, luego tragó su bebida de un solo trago. Colocó el vaso vacío suavemente sobre la mesa de trabajo de Ainz y luego levantó las manos y las dejó caer. Velocidad de la luz. Saltó hacia atrás y desapareció en la esfera ovalada negra recién abierta detrás de ella. Ainz simplemente negó con la cabeza y se rió del comportamiento de su amigo. Nunca dejas de sorprenderme. Goldie apareció de nuevo junto a Ainz una vez más. Ainz-sama. ¿Puede responderme una pregunta, por favor? Ainz asintió solemnemente, reclinándose y observando el espectáculo en una posición regia. Pregunta lejos. ¿Madre, siempre fue así? Preguntó la IA inocentemente. Sí, ella siempre fue así. Muchísimas gracias. Su forma holográfica se inclinó profundamente ante el Señor Supremo de la Muerte y desapareció. Ainz se volvió hacia la pantalla holográfica que tenía delante y disfrutó del breve tiempo de relajación que obtuvo. Mientras tanto, cerca del relevo, el profeta Usk, el enorme Dreadnought pesado, flotaba en el frío del espacio. No muy lejos de la extraña estructura con su enorme núcleo Ezo. El majestuoso acorazado pesado se extendía más de 2,5 kilómetros en el frío vacío del espacio. Su anchura superaba los 600 metros. Es una magia enorme, y los motores de propulsión alimentados por Ezo lo ayudaron a navegar a través del frío vacío del espacio. Los enormes cañones Yamato que estaban ocultos dentro del casco de la nave eran lo suficientemente potentes como para romper, penetrar y vaporizar cualquier material y escudo conocido con un solo disparo. Tenía numerosos cañones más pequeños que disparaban proyectiles mágicos, energéticos y cinéticos. Algunos de ellos incluso fueron capaces de crear singularidades cuánticas en miniatura para tragarse a los enemigos en el vacío. El abrumador y enorme acorazado pesado de la clase Ejecutor fue capaz de derribar a los cazas más pequeños si era necesario con su defensa antiaérea basada en proyección, lo que creó una perturbación espacial alrededor del cuerpo de la nave en el lugar correcto. La nave transportaba numerosos cazas más pequeños que podrían ser piloteados por IA si fuera necesario. El diseño de la embarcación era elegante pero eficiente. Su esbelta forma aerodinámica navegó a través del frío vacío del espacio, mostrando el poder del reino hechicero. Solo había 15 barcos como este en la flota del reino hechicero, y 2 de ellos pasarían por el relevo en unos minutos a partir de ahora. Los 2 barcos mencionados, denominados Usk Prophet y Usk Demiurge, fueron escoltados por 7 acorazados clase Esmeralda de 1,5 kilómetros de largo y 300 metros de ancho con un diseño similar. También fueron escoltados por 3 portaaviones. Numerosos cruceros más pequeños, fragatas y barcos de clase Destructor los acompañan. Asegurarse de que la posible amenaza enemiga no pueda usar embarcaciones más pequeñas para superar en maniobras a las naves más grandes. A pesar de que cada nave estaba equipada con tecnología de teletransportación y salto de corto alcance, todavía tenían limitaciones tecnológicas y un gran consumo de energía. El núcleo de salto necesitaba cargarse para poder saltar de nuevo. Como se dijo antes, el rango de teletransportación dependía del núcleo de la unidad y de qué generaciones tecnológicas se fabricó la nave. Sin embargo, el reino hechicero era rico, a pesar de este hecho, como en todos los gobiernos, incluso ellos no podían equipar a cada barco y soldado con las tecnologías más nuevas sin importar cuánto quisieran. En el casco del barco, no había ventanas, ya que solo debilitó la integridad estructural de los barcos. En cambio, usaron sensores mágicos y físicos para mapear el área circundante. Así que esto es todo, dejó la voz ronca de la garganta de la criatura bípeda parecida a un lagarto. En el puente del Usk Prophet, el almirante de flota Zaryus Shasa estaba de pie con orgullo. Era descendiente de la familia Shasa. El mismo Zaryus Shasa que unificó las tribus de Lizardman y trajo prosperidad para Lizardman bajo el estandarte del rey hechicero. De pie con orgullo en el puente de su barco, el almirante esperó el momento en que pueda enfrentarse. Llevaba el uniforme de almirante habitual del reino hechicero. Su uniforme estaba adornado con el escudo del rey hechicero y la insignia del almirantazgo.
No puedo esperar. Los hombres lagarto crujieron con una aparente alegría en su rostro. Su alegría reflejada por los subordinados que lo rodean. Estaba tranquilo pero emocionado por lo que posiblemente les espera al otro lado de la extraña estructura. No hace mucho perdieron el contacto con algunas de sus sondas que enviaron a través del relé. Antes de quedarse en silencio, enviaron datos sobre los barcos que los habían capturado. Él sabía muy bien. Alguien por ahí. Una o más razas con capacidad espacial los esperaban allí. Los seres supremos ya les informaron sobre este hecho y la posibilidad, pueden encontrar otras formas de vida por ahí. Algunos de ellos inteligentes, otros no. Algunos pacíficos, pero la mayoría probablemente hostiles contra formas de vida desconocidas. Esperó esa reunión. El nuevo capítulo. La nueva era del reino hechicero. Sin embargo, tenía un poco de miedo de lo que pudieran encontrar al otro lado. A pesar de